Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Pinto y soy estudiante de la carrera de Docencias del trayecto 4, trimestre 2, en la materia de Geología Histórica. Por ende, hoy le voy a hablar sobre la geología histórica. Vamos a recordar un poco de qué es la geología. Ya cuando nosotros hablamos de la geología es el estudio de los componentes químicos y de la estructura y la formación del planeta Tierra. Por ende, puede tener dos principales ramas, que sería la parte de la geología física y la geología histórica. Vamos a desarrollar un poco de qué es la geología histórica. Es que estudia la cronología de eventos ocurridos en la Tierra desde su formación hasta el presente. Esto con ayuda de los principales principios, que sería el uso de la paleontología, porque cuando hablamos de paleontología estamos hablando de los fósiles, estamos hablando también del proceso de la datación, y también hablamos una de las materias muy importantes, que sería la parte de la estratigrafía, que también sería muy conocida como la parte de la sedimentología, que es el estudio de las capas de roca o de los estratos y su relación en el tiempo y espacio. También este dato muy importante que hablamos sobre la datación es que esta datación se basa en dos principales tipos, que sería la datación relativa y la datación absoluta. Definiendo un poco sobre la datación relativa, podemos ver de que la datación relativa sí se puede desarrollar una cierta cronología o de edades de un objeto geológico, pero no de manera determinada o precisa. Cuando definimos la parte de la datación absoluta, es un estudio más específico de una época y un tiempo determinado. Ya con ayuda de estos principios ya definidos, se puede ver que se llegó a formar o a crear la escala del tiempo geológico, que cuando definimos esta escala se puede observar de que en la escala geológica también existen dos principales escalas, que sería la escala cronoestratigráfica, que es la subdivisión de los eventos ocurridos excepcionalmente a lo largo del tiempo, dividido por eones, eras, periodos y épocas. Pero también tenemos otra escala, que sería la escala numérica, que es la subdivisión de los mismos periodos, las mismas épocas, pero dividiéndolo en millones de años. Es decir, que utiliza como unidad primaria la unidad del millón. Es decir, que podemos ver ciertas cantidades de años como aproximadamente hace unos 65 millones de años o 60 millones de años. Una de las teorías más acertadas cuando hablamos sobre la geología histórica es la teoría de la tectónica de placas, que fue publicada por el científico Wennerberg en el año 1912. ¿Pero qué me indica esta teoría? Es que la teoría de la tectónica de placas me desarrolla el movimiento constante de las placas tectónicas, que me indica que la placa más densa, que sería la placa oceánica, subduce, como podemos ver aquí, subduce por debajo de la placa continental, y esto hace de que tenga un movimiento constante. Por tanto, se puede observar que mediante la subducción se puede eliminar una cierta cantidad de materiales, y también existe un proceso de abducción, que es lo inverso, que en vez de destruirse se crea cierto material. También una de las teorías que recalca o muy importante en el momento de hablar sobre las teorías del universo, vamos a hablar un poco sobre el origen del universo, que sería una de las teoría del Big Bang, una de las más acertadas, y la teoría del gran rebote o la teoría del Big Bang. Por ende, esta teoría, la teoría del Big Bang, me recalca que se originó por una gran explosión, o es principalmente una explosión, una colisión entre dos branas, que hacen que dicha explosión eventualiza constantemente una expansión gradual del universo, haciendo de que se haga mucho más grande en el tiempo que va pasando. Ya cuando hablamos sobre la teoría del gran rebote, se habla de que un universo ya estaba creado,
pero este universo llegó a un punto de colisión, ocurrió un evento excepcional, que este evento llegara a generarse una gran explosión, generándose un nuevo universo. Y por ende recalcamos otra de las teorías muy importantes. Ya que hablamos de las teorías del universo, también vamos a hablar sobre las teorías de la vida y también de la evolución del hombre. Por ende, vamos a hablar sobre una de las teorías más acertadas, que sería la teoría de la abiogénesis, que habla o recalca eventualmente sobre el ciclo hidrológico, que por mediante a la condensación del agua, a la precipitación del mismo, ciertos organismos llegaron a formarse continuamente mediante a este ciclo hídrico. También hablamos sobre la teoría espontánea, que por mediante a un organismo que ya estaba fallecido, pueden llegar o se pueden originar ciertos organismos vivos mediante el organismo que ya estaba muerto. Como podemos ver como un ejemplo, cuando está ocurriendo el proceso de descomposición, se puede observar la formación de una cierta cantidad de bacterias, y esas bacterias son organismos vivos. También vamos a hablar sobre la teoría de la génesis. Es una de las teorías también muy conocidas, porque estamos hablando sobre la era del hielo, o el proceso de la congelación del planeta Tierra. Pero este proceso se originó principalmente en el mar. ¿Por qué? Porque como el mar estaba totalmente congelado, se habla sobre de que los organismos vivos que habitaban en él llegaron a un proceso de invernación, llegando hacia una congelación donde ellos se podrían preservar a lo largo del tiempo. Ya cuando ocurrió el calentamiento global o el derretimiento o el deshielo, es que ellos llegaron a hacer su proceso de evolución. Vamos a hablar un poco sobre la teoría de Mendel. ¿Qué habla la teoría de Mendel? La teoría de Mendel habla sobre el cruce principalmente de dos especies que son homogéneas. Estamos hablando aquí sobre las mariposas, donde estas mariposas tienen características distintivas. Ya cuando hablamos aquí que sería su hija o su pariente más cercano, que es el cruce de estas dos especies, se puede recalcar o observar que por mediante a lo largo del tiempo se va perdiendo sus características hereditarias del mismo. Aquí se puede observar ciertas mariposas que poseen ciertas alas que son de color azul. Ya cuando pasa un cierto generación en generación, se va perdiendo esas características distintivas, llegando hasta a un cierto tiempo de que estas alas pueden llegar a ser blancas. Vamos a hablar un poco también sobre la teoría del hombre, que esta también va enlazada con la teoría de Mendel, que habla o recalca principalmente de la evolución. Ya cuando hablamos de la evolución del hombre, se puede observar de que el Homo sapiens o el hombre era principalmente un primate que llegó a evolucionar eventualmente con ayuda de que él o también los organismos vivos evolucionan mediante a las necesidades a las cuales ellos eran sometidos. Es decir, que como ellos necesitaban cazar, vivían en un lugar que podía ser muy desierto o un lugar muy frío, ellos implementaron las tecnologías que tenían a sus alcances para ellos abastecerse y asimismo abastecer a su familia, y así evolucionar eventualmente hasta llegar el hombre que conocemos hoy en día. Muchas gracias.